Professor Franco Robiello. Franco Robiello is a full professor and head the Department of Surgery in Universidad de Siena. The Professor Franco Robiello conference is about the specific management in oncology patient. Welcome, Professor Robiello, to this webinar. Okay. Sorry. No, PowerPoint. It's okay? Oh, okay. Thank you. Good evening or good morning. Thank you very much for the invitation. Thank you to Williams and many other colleagues and friends. This is a very hot topic, of course, and many things have been already clarified by the previous speakers about the organization and about the many doubts that we have for our patients. In Italy, as Guido has underlined, the coming from Lombardy area, where it's really a disaster, we have the first case at the end of January 2020, and we have 2 Chinese tourists admitted in a Spallanzani hospital in Rome. And in 21 February, we had the first confirmed case from Istituto Superiore di Sanità. Where we are now, these are the numbers that are already partially showed by Guido. We passed already our 20,000 died patients for the virus. And we know that the distribution is mainly up to the north. Lombardia, it's really impressed and destroyed by the diffusion of the virus. We don't know yet why, but the amazing difference is between the north and the south of the countries, where maybe the temperature, maybe the climate, and maybe even the economy and the distribution of the things. Someone say last week that the virus followed the route of the big truck distribution along the highway and along the higher industrialized area of the country that is in the north, of course. So from the data that are published on the sites, where we see the curves and where we see the number of died people and how much is important the concentration of the people over 14, so even the young patients are going to die. What is very impressive is that we have more than 100 colleagues that died because of the virus infection. And there are any kind of colleagues, many GP, family doctors, anesthesiologists, emergency doctors, surgeon, and so on. So recently, we have participated to this very interesting idea of Bjorn Brucker, very explosive surgeon, very interesting and very good willing with the clinical research. And we have tried to understand through this pandemic surgery guidance consortium that has been recently accepted, where, and in this paper are described the different approach proposed by HES, by the UK, and the main guidelines that we can find in without real evidence for the virus.
And one very interesting point is that the theory of the triple 10% scenario, looking for the German patients, where the number of people that can be affected, that can need the ventilation, is about 3,000 people. And if it's compared with the number of ICU existing capacities, is at least 4 times the number of beds available in such a very well-organized country as Germany. So, but the topic is what to do with the oncologic patients. And actually, we have a small reduction of hospitalized. These data are referred to yesterday, and these are the official number until yesterday evening, 21,000 people with the 3,000 hospitalized in the ICU. The hospitalization in the ICU, even in our very efficient and very well provided healthcare, has produced an overwhelmed of the system with the lack, of course, of enough intensive care facilities and with a high number of infected healthcare workers. And it's going through reduction and modulation of surgical activity. But what we do for our patients? So the American College of Surgeons has tried to identify this elective surgery acuity scale, SIS, and in the SIS there is a proposal for the surgical procedure, a kind of reschedule or shift elective urgent inpatients diagnostic and surgical operation, or reducing visitors to patients. This is impossible, and any kind of classifications that can be useful for the patients, and are described at different level, and the level 2 and 3 also includes the patients with oncologic problems. So how we can manage this kind of patients? And the proposal of HES is very interesting because they identify this low-risk cancer and high-risk symptomatic cancer, just trying to identify the group of people where it's not possible postpone the procedure, but must be treated as soon as possible, including all the multimodal treatment, including the neoadjuvant treatment, including the risk of the patients, even for the big operation. And as Guido showed, even in the large surgery, the mortality is over 20%. And so the group of patients in our oncologic setting can be considered after neoadjuvant treatment and the high biological aggressivity of malignancy according with the characteristic of the tumor, or no other possibility to treat the patient. So we are obliged to give him a surgery and identify the subgroup where it's possible to delay the surgery and should not give any alteration on prognosis of the tumor. In this way, it's extremely important, even in the COVID hospital where oncologic patients are treated, the idea of multidisciplinary tumor board. In Italy, the oncologic patients that are treated in the cancer center, the cancer center have been excluded by the COVID network. So they just try to preserve only the items and the treatment for oncologic patients. And recently, we have also tried to publish some guidelines about our experience from the Italian Society of Surgical Oncology, just linked with other colleagues, and tried to publish on European Journal Surgical Oncology the concept about cancer care on the outbreak of COVID-19. So what is the schema that we have analyzed through our society
just to try to analyze with colleagues from a disaster area and giving the right advice to other colleagues that, as example, working in the south of the country where the pandemic is not yet exploded, when the number of cases is still low. So any patients receive a COVID-19 screening with before to entry in hospital, and there is a kind of nurse-directed triage protocol in an external triage tent, as Guido showed for Brescia, but even in my hospital and any other hospital in the country is the same. They have identification kind of symptoms in the last 2 weeks, and if positive, of course, the surgery must be postponed. If it's negative, it can be submitted to the surgical items and protocol. And if we consider the two main settings, I mean, in emergency setting, if there are no oncologic patients or oncologic patients in presence of symptoms like obstruction, bleeding, or perforation, and if they are not COVID, after the test, they go to the standard surgical management in operating theater that is dedicated to no COVID patients. Otherwise, these people are treated as a COVID positive. So surgery with the precaution, and that means a dedicated environment, a dedicated operating theater, and all other things that have been already very well described by the previous speaker. But if we do elective oncologic patients, even in this case, we must select and we must guarantee and we must be sure that patients has no positivity, because the positivity just bring the virus in an area that should be considered free, and also increase the number of complications after the surgery, as we have seen in terms of bleeding, pneumonia, and so on. So COVID positive case, if we are able to postpone the surgery until the healing of patients, or no COVID or potentially detriment of surgery delay, if there is any disease progression, standard surgical management, even for a little bit more complicated operation. We have divided, we have done a national interview in our network, just trying to give some advice from the practical management, because the evidence, the evidence in the literature is still very low, or mainly from China. Some interesting options like anastomosis and stoma from the practical point of view, as treating oncologic patients, if it's possible with laparoscopy, perform or prefer intracorporeal anastomosis, or mechanical anastomosis instead than ENSU, or consider direct anastomosis versus laparotomy or ostomy with the terminal colostomy, and PPA for caregiving, of course, during the stoma management. This is any kind of precaution that we do for our paramedical. And laparoscopic and surgical smoke, some evidence has been but using a low pressure of pneumo, or have a filter if the patient is positive, or in emergency of we don't know the test. And even the patients that are operated with the minimal invasive can be important to have as much as less time for trend position, and limit use of energy device, and avoid a training program, I mean, that can usually prolong the time of operation. And of course, some personal protective equipment. But what is most interesting part in our experience in Italy about the group that mainly operated the oncologic patients is trying to divide between the several location of the tumors, like in the upper GI, how we do treat esophageal cancer,
In the stage 1, so if the tumor is very small, try to postpone the surgical procedure. Stage 2, 3, start anyway. We'll start with neoadjuvant therapy and try to treat the advanced stage with a multimodal therapy. And in the stomach, we saw the same. Try to identify the low aggressiveness to postpone the surgery. So try to identify the subset of patients that need immediate surgery compared with the patients that can delay the procedure. Similar in colorectal, very interesting in rectal cancer. If there is a rectum locally advanced, it can be treated totally with the neoadjuvant therapy, trying to avoid to perform surgery if there is a total response, or consider to wait 8 weeks in the case where the response is not complete. In the HPV cancer, liver or biliary tract marginally resectable, we do straight for the surgery. In the other case, consider palliative or chemo or salvage therapy. For pancreatic resection on the borderline, just neoadjuvant approach, trying to postpone the surgery. Even for the breast, identify the group that have a high priority, that are the cases with advanced cancer or that have been treating with neoadjuvant chemotherapy, and so on, and including the peritoneum cases, as Guido already talked about the patients with peritoneal carcinosis. We tried to perform PPAC. Is not possible to postpone, or treated patients with neoadjuvant and try to delay the operations because it would be big operations, of course. So the conclusions, I mean, we still remain under attack, and we still have to fight a battle, of course, and we are all responsible for the prevention of virus spread and the critical selection of the patients for the elective surgery, even if they are oncological, is one big responsibility of oncologic surgeon. And we must reconsider our standard in this particular situation, and more than even take extraordinary measures that cannot be even always helpful for that. And there are some recommendations that can be adopted to the limited infection as much as possible, of course. And this is a short video where, of course, yeah, to see our country empty, completely empty of people, like everywhere in the world, would be a kind of very strange situation. But we hope to be back to the normal life. Thank you very much. Thank you so much, Franco, for your contribution and presentation. The question will be made by chat way. And we are going with the next speaker. Les presento al profesor Washington Alemán de Ecuador, quien es médico internista, especialista en infectología, docente de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, secretario de Salud de la ciudad de Guayaquil y asesor de la Organización Panamericana de la Salud, y sin duda uno de los grandes expertos de esta pandemia, de lo cual aprenderemos mucho de sus experiencias locales en América Latina y específicamente en Ecuador y Guayaquil. Bienvenido, profesor Alemán.
Doctor Asensio, ¿nos escucha? Doctor Asensio, doctor Alemán. Yo estoy presente. Ok, doctor Asensio, le vamos a dar el rol de la presentación para que por favor ya la tenemos. Entonces le damos la bienvenida al profesor Juan Asensio, que es el chairman del Departamento de Cirugía de Creighton University, jefe de la división de trauma de la misma institución, profesor asociado de las Fuerzas Militares de Estados Unidos y profesor de el Walter Reed. El doctor Asensio nos va a presentar un resumen y un compendio desde su visión de las guías internacionales, del compendio de todas las guías internacionales que se hicieron en el manejo de esta enfermedad y que están próximas a publicarse en esta semana en el Journal de Infection Disease. Bienvenido, profesor Asensio, es un honor tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, estimados colegas. Rápidamente y brevemente voy a compartir con ustedes nuestras experiencias en contradistinción de la vasta mayoría de las personas. Nosotros, los cirujanos de trauma, somos especialistas en terapia intensiva. No solo operamos, somos científicos e investigamos, y al mismo tiempo, de mi parte, soy parte del proceso nacional militar de atención a esta crisis, en los cuales hemos desplegado varios equipos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Navales. Rápidamente, para decirle, nuestro estado de Nebraska tiene la ciudad de Omaha, una pequeña ciudad en contradistinción a donde yo me crié en los Estados Unidos, en Chicago, 1.5 millones de personas. Nuestro sistema tiene 15 hospitales, 4 centros de trauma. En este momento, en conjunto con la Universidad de Nebraska, tiene la unidad de biocontenimiento de Ebola más grande de los Estados Unidos. Hemos estado cooperando. Rápidamente, para decirle, lo primero que hicimos fue remodelamos a nuestro hospital. Nosotros somos el centro de trauma más moderno que existe en los Estados Unidos y solamente el cuarto contenido. Consecuentemente, hicimos lo siguiente. Pusimos una carpa separadamente para triage. Separamos los edificios de consulta externa. Los salones de traumas siguen habilitados, ya que tenemos la necesidad de operar muchísimos de estos casos, ya que aquí surge la violencia, como somos el centro de distribución de drogas de los carteles mexicanos y colombianos. Simplemente esta pasada semana tuvimos 3 toracotomías por balazos torácicos, 2 arterias popliteas, 4 femorales, 7 balazos abdominales. Consecuentemente, la unidad de terapia intensiva quirúrgica de trauma sigue funcionando. La unidad de terapia intensiva quirúrgica de cirugía nada más se ha convertido en una unidad mixta. Cada unidad tiene 18 camas. La unidad de cirugía vascular se ha convertido en un centro para atender estos pacientes y finalmente las unidades médicas con una capacidad de 50 y 25 camas se han convertido para esto. Lo primero que hicimos fue paramos el centro de cáncer que tenemos aquí, que es un centro muy reconocido, nombrado por el profesor Lynch. Paramos las cirugías de HIPEC con el profesor Brian Logie, que es internacionalmente reconocido. El quirófano de ortopedia funciona para trauma solamente, el quirófano de cirugía vascular para casos semi-electivos de endovascular. Los 2 quirófanos de trauma funcionan exclusivamente para eso y el quirófano de cirugía cardiovascular se ha deshabilitado por el momento. De los tomógrafos que tenemos, uno se ha seleccionado para el paciente de trauma, que es de 128 slices, el otro de 64 se utilizan para el resto de los pacientes y el tomógrafo que tenemos en el edificio de consulta externa para otros tipos de casos. Eso es absolutamente importante. El protocolo de transfusión masiva sigue vigente,
ya que estos pacientes sí necesitan transfusión y seguimos aceptando a muchísimos donantes. Esto es absolutamente imperativo en el conocer esto. Al principio me sentí un poco como que no tenía quizás el volumen de estos pacientes, pero en nuestros 4 centros de trauma tenemos 751 pacientes que hemos manejado de una manera un poco diferente. Nosotros manejamos las unidades de terapia intensiva. Hemos tenido un protocolo en conjunto con nuestro colega, el profesor Marini. Por favor, retrocede las diapositivas. En SUNY Downstate en Brooklyn y con el profesor Merck de East Virginia, y ese se lo habilité a el doctor Sánchez para ver cómo estamos tratando de hacer la bioinmodulación. Nosotros manejamos todos los ventiladores acá y tenemos dos programas de ECMO y no hemos utilizado ningún veno-venous ECMO en ninguno de estos pacientes. Ahora, simplemente, ya que todos ustedes me ven, como también soy militar, hay que darle mérito a la primera división aerotransportada, la cual tuvo más del 50% del papel en el combate en Vietnam y de la cual estuve siempre muy orgulloso de ser miembro. Basados en estos soldados fue que la primera descripción del ARDS se hizo por cirujanos, David Ashbaugh y muchos de sus compañeros en el segundo hospital de An Khe en Vietnam. Aquí está, por supuesto, una diapositiva rápidamente presentada porque todos nosotros, cirujanos de trauma, hacemos cirugía cardíaca, torácica, vascular, de agudos y tenemos este tipo de rango y al mismo tiempo hacemos la terapia intensiva. Consecuentemente, honor a quien honor se debe. La próxima. Todo el mundo habla básicamente y lo que vamos a hacer ahora es hablar de un documento que se ha hecho de la Sociedad Internacional de Medicina de Urgencias y el Congreso Mundial de Medicina de Urgencias, de los cuales hay muy pocos cirujanos. Este documento es un documento de 85 páginas, 595 referencias y va a ser sometido al New England Journal of Medicine. Todas las personas que han salido televisadas en los Estados Unidos hablan muchísimo como papagayos del flattening of the curve. Mi propia escuela de medicina, Rush Medical College of Rush University, tiene un centro y entonces básicamente para que las personas sepan lo que esto indica, esto no es nada más en el disminuir los casos, sino ver la tasa de que estos pacientes se doblan por día. En el caso clásico, en uno de nuestros centros de trauma a 125 millas de la ciudad de Omaha, en un día subieron esta tasa, hoy mismo a 251 casos. Esta es una ciudad que tiene muchísimos hispanoparlantes. Consecuentemente, de todas las personas que hablan en los Estados Unidos, la única persona que tiene la verdadera credulidad es el profesor Anthony Fauci. El resto no tienen la credulidad necesaria. La próxima. Aquí en este manuscrito se puede ver que la vasta mayoría de estos pacientes son personas en etapas terceras y tardías. Esto es absolutamente importante porque nosotros como cirujanos de trauma hacemos el triage y lo hemos hecho en Irak, en Afganistán, en Vietnam y en varios otros lugares. Consecuentemente, llegará un momento, si es necesario, en el cual estas medidas se implementarán. El profesor Bob Lim, presidente de SAGES y antiguo coronel y mi estudiante, pronto ha presentado o presentará en SAGES los puntos de vista desde los cirujanos laparoscópicos. Nosotros como cirujanos de trauma seguimos operando. Esto es absolutamente importante porque uno de los errores graves fue de mezclar estos pacientes con otros pacientes de otros diferentes presentaciones o tipos de enfermedades. La próxima. Aquí también se demuestra, por supuesto, las diferentes edades y la mortalidad. ¿Por qué razón? Y más tarde, cuando me toque hablar un poco de la inmunología, compartiré con ustedes lo que hemos encontrado con respecto a la distribución y penetración de este virus, que es un virus novel
de la familia beta corona, de los cuales ya hay ciertas relaciones. Y estos virus, básicamente, hay 7 y han habido 2 pequeñas pandemias en los últimos 17 años. Es una cosa absolutamente fascinante ver la inmunología de estos virus. La próxima. Las comorbilidades son absolutamente muy importantes. Se ha hablado de los receptores de ACE. Los receptores de ACE no solo existen en el tejido pulmonar, sino existen también de una manera bastante numerosa en el tracto gastrointestinal y en el tracto renal. Consecuentemente, y a pesar de que algunos de estos pacientes se han presentado con disturbios gastroenterológicos, la mayoría presenta con disturbios pulmonares, pero al mismo tiempo tienen una serie de problemáticas con respecto al futuro desarrollo del fallo renal. Nosotros no hemos todavía necesitado el uso de CRRT o Continuous Replacement Renal Therapy. Y sí ahora se ha habilitado un producto que viene de Alemania que se llama Cytosorb, que nosotros hemos tenido mucho deseo para utilizarlos en pacientes de ECMO y pacientes que están en renal therapy, ya que este virus lo que produce es una masiva tormenta genómica. Y es una de las cosas de nuestro interés como cirujanos científicos. La próxima. Lo que pasa es de que este virus produce una disregulación de la respuesta inmune y desgraciadamente no se ha tenido el tiempo de verdaderamente ver cómo esto funciona. Hemos visto utilizando la tromboelastografía, que es una técnica que se empezó a utilizar desde Vietnam y fue propuesta por mi profesor en Northwestern, Joe Caprini. Hemos visto que tienen ciertos problemas. Número 1, se han visto de que hay un problema con respecto a su coagulación o tienen una serie de angiopatías y microtrombosis y muchas veces no coagulan de la manera que nosotros pensamos que deben de coagular. Eso es importante y no se ha estudiado. Ataca a los linfocitos y produce un estado de trombocitopenia. Consecuentemente, nosotros no sabemos todavía qué tipo de respuesta genómica ocurre. Un caso clásico, todos ustedes que hacen cirugía oncológica, cuando el proceso oncológico se presenta, se activan 63 genes. Cuando el proceso de trauma se presenta, se activan más de 3.000 genes, los cuales no solo hacen tipo de desregulación en la inmunología nativa, sino en la inmunología adaptiva. Y esto es una cosa que hemos tenido el deseo y pronto lo haremos. Esto es para que se debe de presentar y ver por qué este virus también puede causar fallo multisistémico orgánico. Nosotros hemos visto una serie de diferentes marcadores como son el IL-6, IL-8, el TNF o Tumor Necrosis Factor y medimos por supuesto los niveles de ácido láctico y los productos de la disfunción muscular, porque sabemos de que esto ataca también a los grupos musculares y hay una gran liberalización de alanine aminotransferase. Eso lo vemos viendo nada más CPKs y en raros casos, ya un examen que no se utiliza hace mucho tiempo, hemos medido los niveles de aldolasa. Y me tienen que, por supuesto, perdonar que mi español no es tan bueno, aunque soy nieto de españoles, cubano por nacimiento y criado en los Estados Unidos, mi educación es completamente aquí en este país. Al mismo tiempo, he tenido una oportunidad como miembro honorario de la Academia de Medicina de España, de la Sociedad Italiana de Cirugía y de varias múltiples otras sociedades, y habiendo entrenado a más de 126 fellows internacionales, es más, la mayoría de los cirujanos de trauma de Italia y España fueron entrenados por mí en poder comunicarme. Consecuentemente, varias de estas observaciones que están en este documento derivan del grupo del Sacro Cuore, de la Sapienza, del grupo de Milano y los grupos de la Universidad Complutense, de la cual también soy profesor honorario. La próxima.
ARDS fue descrito por David Ashbaugh, actualmente fue descrito por Laennec en 1821, el gran patólogo. Y si se puede ver en la recopilación de la literatura del profesor Ridgway, este proceso ya se había descrito por Larry Carey. Esto se llamaba el Danon lung. Esto es muy importante porque nosotros manejamos esto. La clasificación de Berlín no estamos muy seguros de que pueda aplicar. Ni siquiera sabemos si la primera conferencia de consenso de 1988 del NIH pueda aplicar todavía este virus. Lo que sí sabemos es de que esto no es el clásico ARDS que todos nosotros los cirujanos de trauma manejamos, no solo por trauma, sino también por procesos sépticos, intraabdominales o torácicos. La próxima. Nosotros hemos manejado un proceso paulatino. Desde temprano encontramos que intubar a muchos de estos pacientes era problemático y muchos se presentaban con una saturación de hasta 86%. Intubar a esos pacientes era increíblemente problemático. Consecuentemente, hemos descubierto que hay dos diferentes fenotipos de estos pacientes. Hay uno que se presenta con el patrón clásico de ARDS, donde hay consolidación, donde hay masiva consolidación y hay una porción de los pulmones las cuales no están disponibles para el intercambio de gases y de respiración. Eso es una cosa que lo hemos notado. Más sin embargo, hay otros que se presentan de una manera diferente. Cuando se hacen las tomografías axiales computadas, el patrón clásico de ARDS se ve en algunos, pero en otros no. Y simplemente ataca a los segmentos posteriores de los pulmones. Consecuentemente, empezamos por darle oxígeno. Después, si las saturaciones no proveen un oxígeno de alto flujo entre 60 y 80 litros, otros los poníamos después de una manera evaluada con non-invasive respiratory therapy y si se podían acomodar boca abajo también. Nosotros hemos utilizado el proceso de proning, y eso no lo puedo decir en inglés, simplemente, y los intubados que se ponen en proning se tienen que sedar y básicamente paralizar si es que hay problemas. Nosotros utilizamos las medidas no invasivas para ver el cambio de volumen que tienen estos pacientes, lo que le llamamos nosotros stroke volume variation. El clásico error de muchos doctores intensivistas no cirujanos es que han tratado de manejar a estos pacientes utilizando el ARDS net area, y eso necesariamente no funciona. Muchos de los especialistas en terapia intensiva y pulmonar tienden siempre a ver y a tratar de administrar una serie de diuréticos y estos pacientes necesitan estar euvolémicos. La próxima. La inmunología es increíblemente problemática. Nosotros sabemos que hace una interfase con una proteína que se llama CEACAM en la membrana celular, que eso produce el proceso de endocitosis. Por ahí hay una serie de diferentes replicaciones y esa es la razón por la cual estos exámenes inmunológicos no son específicos. Los que se trajeron aquí a los Estados Unidos de China no sirven. Algunos que venían de Inglaterra tampoco. ¿Por qué? Porque este es uno de los virus que causa el flu, ¿no? Y esta es una variación mutagénica. Lo que sí sabemos es que se crean una serie de miRNAs que van directamente y no solo asaltan, y no sabemos si esto es con el High Mobile Group 1, no sabemos qué tipo de toll receptors ataca, pero sí se replica. Y una de las cosas es que hasta cierto punto evita utilizar el núcleo de las células y lo que hace es que captura al sistema de Golgi y básicamente utiliza ese proceso para entonces liberar, como nosotros sabemos, en exosomes y infectar al resto de las personas. Esto nos pilló a nosotros en tratar de hacer una cosa que se llama el Blue Grant, que ya se hizo por trauma penetrante, pero con pacientes
con pacientes de trauma cerrado, y eso lo hizo Ron Tompkins. Nosotros estamos haciendo ahora un consorcio con Duke University, Creighton University, Emory University, un proyecto en el cual nosotros veremos la genómica y la proteómica de estos pacientes traumatizados, los cuales se basan en la definición del síndrome de exsanguinación que describimos nosotros en el 2001. Consecuentemente, para terminar, ya que a pesar de ser muy hispano, la brevedad es el alma de la inteligencia, como decía Shakespeare, he tratado de hacer un resumen en exactamente 9 minutos y 55 segundos de lo que se me pidió. Simplemente, y ahora se va a ver que verdaderamente los cirujanos del mundo entero tienen la necesidad imperativa de capacitarse en el área de terapia intensiva quirúrgica, como lo hemos hecho nosotros, los cirujanos del trauma. En este país de 326 millones de personas, habemos un total de 750 miembros de la Sociedad Norteamericana de Cirugía del Trauma y algunos otros 100 fellows. Y nosotros hemos tomado un papel absolutamente importante y aunque no reconocido para el manejo de estos pacientes. Es absolutamente importantísimo de que los cirujanos se concienticen en las técnicas de ventilación, en el manejo de estos pacientes para que sigan asumiendo un papel primordial y que traten de manejar a estos pacientes con estos nuevos conceptos que hemos podido diseminar. El doctor Sánchez tiene este manuscrito y ya se ha sido sometido al New England Journal of Medicine y al Global Infection Society. También le hablo como miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Quirúrgicas. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias por su presentación y contribuciones. Estaremos muy atentos a que salga el manuscrito, lo cual será de una gran contribución para la educación y el conocimiento de esta enfermedad. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Una cosa más. Al mismo tiempo, como nosotros estamos trabajando en la 7ª edición de Current Concepts of Trauma and Surgical Critical Care, en la cual usted tiene un capítulo, se nos ha permitido producir un capítulo en la cirugía del trauma y la terapia intensiva en áreas de pandemia. Una última mención. Hubo un grandísimo error de la parte del World Health Organization, con la cual yo todavía he seguido trabajando en no recomendar otro tipo de barreras. Nosotros tenemos las máscaras N95, que es la que utilizamos en el salón, pero eso hay que reesterilizarla y cómo sabemos de que esto sigue funcionando. Pero hay una cosa muy importante para todos aquellos, y usted, Coronel Gómez, que fue mi fellow, de que es importante cubrirse la cabeza en áreas de la jungla. Consecuentemente, para aquellos que estuvimos en ciertos lugares interesantes en combate, hemos utilizado, y no sé si usted puede ver esto, ¿se puede ver? Esto es lo que se llama el do-rag, que se utiliza por las fuerzas especiales en Irak, Afganistán, fue muy utilizado en Vietnam y sirve como barrera, pero simplemente hay que lavarlo y en estos momentos hay que improvisar para ser exitoso. Muchas gracias. Vamos a darle paso al doctor Washington Alemán. Vamos a darle el rol. Nosotros vamos a hacer la presentación, Washington. Entonces, ¿nos escuchan? ¿Sí me escuchan ustedes? Lo escuchamos perfectamente. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Washington Alemán, quien él es especialista en medicina interna y con maestría en infectología, secretario de salud de Guayaquil y al mismo tiempo asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo acá para recibir sus enseñanzas de uno de los lugares en el mundo más golpeados por esta enfermedad y posiblemente el área de mayor concentración de esta pandemia en América Latina. Bienvenido, doctor Alemán. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer poder compartir con un panel de tan alta calidad académica y científica. Yo creo que muchas de las cosas que se han conversado aquí desde el punto de vista quirúrgico es muy importante para poderlos compartir con todos quienes nos escuchan.
Es probable, démosle la próxima, por favor. Es probable que en estos pocos minutos lo que uno quisiera compartir con ustedes son la próxima. Quisiera compartir un poco la experiencia de lo que nos está pasando acá en el Ecuador. Y yo creo que una de las principales experiencias que probablemente uno tendría que transmitirla es el haber subestimado probablemente al SARS-CoV-2. Es probable el haber pensado de que esta era un virus que se iba a quedar en Asia y que probablemente su evolución iba a ser igual a lo que los anteriores coronavirus. Y probablemente, como decía la propia Organización Mundial de la Salud, el mayor temor de la diseminación era los sistemas de salud endebles, frágiles, que sobre todo en países como Latinoamérica los tenemos. El Ecuador probablemente nos tocó tener el primer caso a nivel de Latinoamérica junto con Brasil. Por eso es que probablemente a la final fue el país que mayor número de casos hemos tenido y somos el ojo a nivel del mundo de lo que está pasando en la pandemia acá en el país. Nosotros tenemos varias hipótesis y varias lecturas al respecto. Creemos que cuando estalla el problema en España e Italia, muchos compatriotas ecuatorianos que viven en estos países prácticamente huyeron de la pandemia y probablemente en esa semana, una semana posterior a lo que comenzaron los casos en Europa, comenzamos a tener prácticamente un aumento de casos desproporcionado. Esto hizo que lastimosamente se colapse el sistema sanitario en la ciudad. Ustedes comprenderán que Guayaquil es la principal ciudad económicamente activa y mayor población, y esto colapsó el sistema sanitario con una muy alta mortalidad. Las características de Guayaquil lastimosamente han facilitado que rápidamente se disemine dentro de la población. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes ven cuando uno ve la curva de los casos afectados en la ciudad y en el país, sabemos que esto es un verdadero subdiagnóstico, ¿no? Porque la primera semana de afectación probablemente nos agarró a todas las autoridades, por más que se tenían planes de contingencia, pero fueron insuficientes para poder contener todo lo que en ese momento pasaba. Esto llevó a que la alta mortalidad que tengamos en las terapias intensivas lo colapsen y probablemente hizo que se demoren muchas de las acciones que como una mesa técnica habíamos formado en Guayaquil. Una de esas fue el de cerrar las fronteras cuando estalló lo de España y de Italia, y que lastimosamente se retardó en esta medida de restricción. La siguiente. Lo segundo probablemente que tiene que ver es que las estrategias de implementación también creemos que probablemente nos retardamos un poco en implementarla. Ecuador es un país tropical donde tenemos mucha experiencia en haber manejado epidemias como dengue, como H1N1, leptospirosis y algunas otras epidemias, y siempre fue nuestra insistencia en tratar de sacar la epidemia de los hospitales, en tratar de llevarla, la epidemia, a lo que es la atención primaria de salud, porque probablemente era ahí donde teníamos que tratar de hacer el screening, y nos hizo aprender rápidamente, creo yo, en estos pocos tiempos que llevamos de la pandemia acá, a tratar de entenderla, comprenderla un poco mejor y tratar de tener medidas terapéuticas para poder ayudar a disminuir la mortalidad por un lado y disminuir o cortar la transmisión por otro lado. La limitación como países latinos de escasos recursos es que también tenemos escasos recursos para hacer diagnósticos. Y probablemente la falta de poder hacer pruebas de PCR para poder identificar casos, poder aislarlos, o poder tratar de implementar y cortar la cadena, ha sido una de las mayores limitaciones. Y esto ha llevado a que un alto porcentaje de los trabajadores de la salud, se calcula que el 40% de los trabajadores de la salud de las instituciones públicas y privadas, durante las 2 primeras semanas se infectaron, muchos de ellos tuvieron que salir a cuarentena, y una mortalidad bastante importante dentro de médicos y trabajadores de la salud también la estamos lamentando, porque la bioseguridad, que era lo que más estábamos tratando de luchar, probablemente no era bien administrada, no era bien aplicada,
en muchos centros donde se minimizó, que probablemente, como te decía al inicio, con relación a la pandemia. Yo creo que en este momento hemos podido disminuir un poco la velocidad de la epidemia. Yo creo que ya este cuadro ya está muy claro. Yo creo que muchos de los anteriores colegas lo han implementado, lo han explicado. Creemos que la primera semana, que es básicamente de un problema virológico, es donde creemos que tienen una mayor acción muchas de las drogas, que probablemente sobre todo los antimaláricos, que si bien es cierto son drogas experimentales, que no hay nada validado, pero que por estudios farmacocinéticos creemos que en esta primera semana es donde tiene mayor impacto en los pacientes rescatados o diagnosticados precozmente. Por eso es que creemos que la atención primaria de salud, en tratar de ir a buscar pacientes, probablemente nos está dando algo de beneficio en estos últimos días, porque hemos podido detectar pacientes precozmente y hemos podido tratar de identificar a quién se puede beneficiar de algún tratamiento antimalárico. Lógicamente con una evaluación adecuada, con una evaluación cardiológica, tratando de medir el QS, pero yo creo que lo que estamos en contra es de que esto se reparta de manera como automedicina, y creemos que en este momento los criterios de alarma, para nosotros, la siguiente, por favor. Este es un protocolo que lo hemos elaborado con los médicos acá, lo estamos tratando de aplicar, en donde creemos que los criterios de alerta y de alarma son los que ustedes ven a nivel del día 7, en donde la hipoxemia por abajo de 90, en donde la presencia de fiebre, en donde la presencia de más de 7 días y dificultad al respirar, creemos que es el mayor screening para que los pacientes podamos tratar de intervenirlos y ayudarlos precozmente. Y es probable que los pacientes lleguen a la terapia intensiva en el día 11, día 12, y es probable que llegamos muy tarde. Pacientes que llegan a terapias intensivas, probablemente con las limitaciones que nosotros como países de recursos limitados tenemos, probablemente su estancia prolongada a nivel de la asistencia respiratoria mecánica hace que la mortalidad sea muy alta. Y estos pacientes que son diagnosticados a nivel del 7º día, 8º día, en este momento nosotros hemos instalado unidades especializadas de cuidados respiratorios, que le hemos llamado, que la hemos ubicado especialmente en sitios donde hay alta prevalencia, porque ya tenemos mapeada la ciudad con aspectos georreferenciales y sabemos dónde están los mayores clústeres de pacientes diagnosticados, ya sea por consulta o ya sea por tratando de hacer por los casos de mortalidad. Y estas unidades que las hemos puesto, denominadas unidades COVID, son las que los pacientes están asistiendo. Estamos proporcionando oxigenoterapia y estamos evaluando quiénes se benefician o no de drogas antiinflamatorias, en donde probablemente los corticoides nos están ayudando mucho y creemos que estamos tratando de bajar un poco la mortalidad. Todo esto, lastimosamente en guerra, no podemos tratar de validar muchas de estas acciones. Junto con las universidades hemos elaborado protocolos para tratar probablemente de ir reuniendo mayor evidencia y poder saber que si lo que estamos haciendo probablemente es lo correcto, ¿no? Este trial o este pequeño triaje respiratorio que nosotros le llamamos es lo que ha sido consensuado por un grupo o por una comisión técnica en Guayaquil, y es la que en este momento nuestro anhelo es llegar a tener unas 40 o 50 unidades ubicadas estratégicamente en la ciudad para tratar de nosotros ir a buscar pacientes. Esto lo hemos complementado con telemedicina a través de médicos del barrio que están yendo a las unidades, a las casas, para tratar de captar pacientes con problemas respiratorios. Y a través de telemedicina, por las diferentes plataformas telefónicas, estamos llamando a los pacientes para tratar de darle un seguimiento, para colaborar, porque uno de los problemas que tenemos, y creo yo que todavía no tenemos una verdadera estrategia comunicacional, es que todavía se confunde lo que es cuarentena con aislamiento. La cuarentena, que si bien es cierto, es quedarse dentro de la casa, pero lo que estamos viendo es que dentro de los hogares no se practica el aislamiento, no se practica el aislamiento social. Hay mucha población que todavía no comprende bien qué es lo que es el aislamiento social. Y estamos teniendo una campaña agresiva
de capacitación, de orientación, de educación para la población, para tratar de que entienda, comprenda que la cuarentena no es suficiente si no practicamos el aislamiento dentro de las casas, porque los mayores contagios que estamos viendo son a nivel intradomiciliario, porque como tenemos horas donde los pacientes, donde las personas salen a veces a comprar, a trabajar, porque uno de los mayores temores que tenemos es el estallido social, debido a que un alto porcentaje de la población de clase económicamente baja viven del día a día. Ellos tienen que salir de su casa, regresan a las casas y probablemente los contagios a nivel intradomiciliario se están dando. Es decir, creemos que en esta última semana hemos podido bajar un poco la velocidad de cómo venía la epidemia. Creemos que hemos podido bajar un poco la mortalidad, pero creemos que todavía nos falta mucho por hacer. Hay un gran problema a nivel mundial que es todo lo que es bioseguridad, todo lo que es método diagnóstico. Recién en esta última semana ya el Ministerio de Salud y las instituciones locales estamos tratando de hacer pruebas de PCR en la comunidad y tratar de rescatar trabajadores de la salud para poderlos volver a reintegrar, porque como les decía antes, un 40% de trabajadores de la salud lastimosamente son lo que en este momento lo tenemos en cuarentenas, infectados, y hay un buen grupo de colegas que han fallecido en esta semana que tenemos de pandemia por acá, ¿no? Entonces yo creo que el resumen y el mensaje es que yo creo que hay que ver las características de la pandemia en cada país y en cada ciudad, que probablemente las características yo creo que son muy diferentes. Tenemos que tratar de salir a la comunidad a buscar la epidemia para tratar de poder ayudar a que no llenemos nuestras terapias intensivas, porque mientras más terapias intensivas construyamos, probablemente vamos a seguir construyendo respiradores. Y sabemos que llegar a esa etapa probablemente es llegar un poco tarde. Esperemos que en Latinoamérica no pase lo que estamos pasando en Guayaquil. Es una verdadera guerra la que estamos llevando a cabo dentro de lo que es la ciudad, pero creemos que es un compromiso de todos y de alguna u otra manera tenemos que aportar para poder salir de esto, y estamos seguros que vamos a salir de esto, porque yo creo que una de las características que Guayaquil tiene es de poder salir adelante y tratamos que el resto del país no le pase lo mismo, ¿no? Muchas gracias a todos, un abrazo y bendiciones. Doctor Alemán, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a dar por terminada la sesión. Vamos a colocar en la página web de la Asociación Colombiana de Cirugía los correos de los conferencistas quienes nos han solicitado. Amablemente lo coloquemos allí para que puedan dirigirse en ustedes con toda la confianza las preguntas correspondientes que crean a su bien juicio hacer a cada uno de ellos de este tema tan importante. ¿Me la acuerdas? Vamos pasando a la siguiente. Queremos darle nuevamente el agradecimiento muy especial a los grandes de la industria farmacéutica que nos apoyaron en este evento, a Apply con Amarino América, Lucifarma, a Sanofi y a Stryker. Asimismo, queremos agradecerle de una manera muy especial a todos, a cada uno de ustedes por estar presentes en este chat. Reciban este saludo de parte de la presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía, la doctora Lilia Torregrosa, y de su junta directiva. Para nosotros fue un verdadero placer contar con todos ustedes como conferencistas de esta sesión, y en breve, en el transcurso de estos días, daremos a conocer los otros programas educativos que tiene la Asociación Colombiana de Cirugía en curso. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Cuídense.